Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Vivir con Fe. Hoy es un día light. Hoy es un día que estamos nosotros tres. No tenemos invitados, que nos encantan nuestros invitados, los amamos. Y aprendemos tanto. Y son una ¿Cuándo bendición. fue la última vez que nosotros hicimos un episodio? Pero sin teníamos invitado? mucho que no grabamos. 1975. Y yo creo que era hora ya de volver a estos orígenes que nos permiten como conversar entre nosotros, abrirnos, expresarnos. Traer algún tipo de reflexión. Sí, A veces anécdotas. Tú sabes que en ese sentido a veces como que uno... cuando uno trabaja nada más con invitado, como que llega un momento que tú... Como que nada más te enfocado en lo que la otra persona va... Aportar. Y no necesariamente lo que tú puedes aportar. Claro. Como que estamos haciendo agayuse ahí. Sí, recogiendo ahí para nosotros. Y yo creo que el Señor nos ha dado muchísimo. también para compartir. Así que Amén. Hoy tenemos... Antes de comenzar, perdóname que te interrumpa. Teníamos mucho que no nos juntábamos los tres a grabar un episodio. ¿Qué de diferente tienen ustedes de ese antes de grabar con invitados, ahora que estamos los tres después de mucho tiempo aquí? Bueno, mi hermana, mira, ha llovido mucho. Sí, ha llovido. Porque- Bueno, yo creo que tú todavía no estabas embarazada, ¿verdad? No, La última pero vez ni que cerca. No. nosotros grabamos. No, es que sin tenemos invitado. demasiado. Pero yo tiempo. creo que Farah no estaba ni casada. Pues, Yo creo que grabamos uno, tal vez. Uno, es verdad. Ah, sí, después de que ella se... Pero no... Pero teníamos mucho. O sea, teníamos mucho. Aquí sí son promesas, resoluciones, de todo. Aquí hay que pasar un... Bueno, tú estás bebiendo Aquí café sin azúcar. quemamos papel. ¡Ey! Esa está buena, sí, Y ¿verdad? hace mucho que se cumplió esa resolución. Sí, o sea que hay Hace cosas mucho. distintas, hay cosas diferentes. Sí, no, y definitivamente el formato ha sido de mucha bendición porque Sí, totalmente. al final estamos cumpliendo Sí. con parte de nuestro objetivo, que es presentar gente de carne y hueso, gente común y corriente Claro. que tiene su fe genuina con el Señor. Y conectar a la iglesia. Sí. Conectar a la iglesia. con la vida cotidiana. No, y estos polos tan opuestos que uno es muy de este lado y el otro es muy de este lado y lo tenemos, venga para acá, vamos para el centro. Exactamente. Y tú sabes como que aquí podemos hacer vida de iglesia independientemente de... Si usted se confundió, no fue de política que le habló. No estoy hablando de política. Por Estoy si hablando acaso. Del pueblo del Señor. del pueblo del Señor, que tú sabes, hay muchas denominaciones, pero todos servimos a un mismo denominaciones dentro del cristianismo, ¿no? Sí. Dentro de las... de la sana doctrina. No digas sana doctrina, porque que entonces... No, porque dentro de la sana doctrina hay varias vertientes y eso es una realidad. Lo que pasa es que hay gente que habla de sana doctrina y realmente no tiene nada. De sana no tiene nada. Entonces... Ah, no, Uy. bueno. Ya por tú eso estás entrando en otros el temas. término sana doctrina como que no me gusta tanto. Yo creo que está quemado y mal empleado. Mal empleado. Pero y la gente lo sabe. Sí, pero hablando de la sana doctrina real, de que Jesucristo es el único Dios y Salvador, es el Amén. Hijo de Dios enviado a la tierra, Amén. la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Doctrinas Amén. cardinales. De que Jesucristo nació de un nacimiento virginal. Sí. De que el Espíritu Santo es una Habi- persona, y no habita en no una nosotros. fuerza, fuerza Una energética. fuerza. Una energía. Exacto. Atención, el Espíritu Santo es una persona. No, por si acaso. Hay gente Así que está mismo. confundida con ese tema. Es así mismo. Pero señores, tenemos un temita que creo que puede ser de mucha bendición. Ya usted, mira, usted se fue para la playa. Usted cogió su sol. Vino quemado. Se está decacarando como yo. Una cremita. Ahora le toca a usted retomar esa vida devocional porque todo no pasa. Que nos vamos de vacaciones, cogemos una playita, cogemos un break y como que cuesta, como retomar esa disciplina. Hemos tenido como tantas situaciones. Lo podemos tocar, aunque es light, pero es un momentico así como de este episodio bálsamo. Sí. Un episodio bálsamo, sí, dentro de la playita y todo lo demás que haya acontecido. Pero en verdad Ricky ha traído de parte del Señor un tema bien nice. Y bueno, quiero destacar que vamos a leer una porción de la palabra, pero estoy buscando el autor del libro
intrépido, porque siempre se me olvida. Iván está leyendo un libro Intrépido. devocional Hey, llamado tú lo dices Intrépido. como que eso es muy extraño. Aunque usted No, lo no, crea. extraño no, porque tú estás ahí intrépido, entonces hay que ir explicando ahí en lo que tú lo encuentras. Mira, el libro se llama Intrépido. Yo realmente no recuerdo quién fue que me regaló ese libro, pero me lo regalaron hace años. Hace años. Y yo, haciendo una limpieza en mi biblioteca que tengo en casa, saqué unos cuantos libros de que nada es imposible y cosas así. Comencé a botar libros que estaban ahí de más. Entonces... ¿Ese no fue el que tú usaste para la fogata, loco? Ay, señor, ¿Qué está perdónanos. pasando? Perdónanos. Ay, Dios mío. Pero me topé con este y bueno, estoy en esa idea, en esa meta de leer más. Estoy leyendo más y no solamente libros cristianos. Estoy tratando de leer libros de historia, cultura, tratando de adquirir conocimiento. Yo creo que eso, el conocimiento es esencial. Pero me topé con este libro, Intrépido. ¿Cómo es que Jesús lo cambia todo? Se lo recomiendo a todo el que me esté escuchando. Es de George O. Wood. Qué pena que quien me lo regaló no me lo dedicó, porque entonces no recuerdo quién me lo regaló, porque ya hace ya par de años y no sé cómo agradecerle. Pero si lo estás escuchando, dime, fui yo. ¿Le damos un mention? Claro. Sí. ¿Y de qué se trata el libro? Es sobre el libro bíblico de Marcos, específicamente. Usted sabe que Marcos es uno de los 4 evangelios. Es el más corto, me parece que el más corto tiene 16 capítulos. Y el que tiene como las historias como más concisas. O sea, porque tú ves como que Mateo y Lucas te detallan mucho los acontecimientos de cómo sucedió, son muy detallistas. Marco muy preciso con el mensaje que te quiere. Esto pasó así. Y fue. Entonces, sin embargo, este libro es muy gordo, el que él hizo, el Intrépido. Y de cada mensaje, de cada pasaje, él te desarrolla como una especie de devocional. No digo que de 365 días para un año, no. Son muchos, o sea, es bastante gordo. Pero es impresionante cómo de cada pasaje él saca una enseñanza de hasta 2 páginas. Y tú te quedas, wow, qué interesante, qué rica es la palabra. El caso es que, hablando del tema que Ricky quería compartir, yo digo, oye, yo tengo un pasaje que creo que hace totalmente sentido con eso para conectarlo. Y es el capítulo 1 de Marco, que habla de cómo Juan el Bautista prepara el camino. Y vamos a leerlo para hacer un texto expositivo, como le gustan a muchos de nuestros oyentes. Sí. Dice Marco 1:1, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera, después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo les he bautizado a ustedes con agua, pero él les bautizará con el Espíritu Santo. Entonces vamos a dejarlo ahí para desglosar un poco. Yo creo que hasta ahí, que ahí podemos tener como una idea clara de por dónde va la línea de la conversación del día de hoy, porque al final, como yo les decía a ustedes antes de empezar el episodio, esto no es algo que yo lo tengo necesariamente muy desglosado, pero creo que es un sentir que el Señor puso en mi corazón, porque hay personas que a lo largo de su vida se dedican a tomar como mensajes muy puntuales. Sin embargo, cuando hablamos de la palabra, una de las herramientas de hermenéutica que son básicas para nosotros realmente poder entender mejor la palabra, y creo que ese es el objetivo de todo cristiano, es poder ver la palabra en su contexto. Y aunque aquí no vamos a hablar necesariamente de herramientas de cómo estudiar la palabra, sí es bueno que nosotros tengamos algo muy claro, y es que Dios tiene el mapa de nuestra vida
no solamente en sus manos, sino que nos lo ha entregado también. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos preguntamos, ¿y cuál es mi propósito en la vida? ¿Y por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué suceden tal y tales cosas? Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a la palabra, aunque nosotros no lo vamos a ver como un espejo así reflejado tal cual de todos los pasos de mi vida, porque esa no es la intención del libro, ahí podemos ver qué Dios diseñó y trazó para la humanidad. Así es. Y en función de lo que Dios trazó para la humanidad, yo tengo que entonces injertarme en ese propósito que Dios trazó para la humanidad, porque yo soy parte de ella. Amén. Y no solamente soy parte de la humanidad, sino que soy parte de la iglesia, que nosotros jugamos un papel fundamental. Entonces, cuando yo entiendo esto, ya yo no voy a ver la palabra como simplemente como un fragmento, y yo voy a tomar ese fragmento y voy a analizar solamente ese fragmento. Yo tengo que entender que ese fragmento que yo estoy estudiando, leyendo, ministrándome, es parte de un todo. Es parte de todo un mapa. Y eso creo que nosotros pecamos muchas veces. De forma a veces intencional, a veces no. Hay veces que hay gente que sí, que intencionalmente coge pasajes. Pero creo que la mayoría de las personas no lo hace de forma intencional. Es así. Cogemos un pasaje y simplemente nos quedamos en una línea y realmente no entendemos la riqueza y el contexto de lo que se está predicando. Y yo creo que es muy importante eso que tú estás diciendo, porque yo venía analizando, bueno, a raíz del acontecimiento de hace unas semanas atrás, de la muerte, de la tragedia en la discoteca Jet Set, que murieron cientos de personas, yo me quedé pensando en por qué la gente, porque yo creo que en esos días mucha gente se reflexionó sobre la muerte, sobre su propósito en la vida, porque siempre que alguien se te muere, alguien cercano, tú tú te ves ante esa realidad, tú ves la fragilidad de la vida y tú como que te replanteas, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué Dios permite tales cosas? Y comienza como ese, que al final del día son pensamientos naturales, y de ahí es que nace la filosofía y la razón del ser, el pensamiento, el análisis, todo eso. Y yo me di cuenta reflexionando, porque yo decía como que, wow, ¿cuántos amigos yo tengo que se rehúsan a venir a Dios? Y cuando tú hablas con ellos, recientemente me llamó una amiga muy querida, que yo he hecho un trabajo de discipularla a ella, a su esposo, y les hablo siempre constantemente y los invito a la iglesia y hacemos. Pero ella me llamó para preguntarme, Iván, ¿por qué Dios permite estas cosas? Y que la gente le dice, Dios lo quiso así. A mí me molesta cuando me dice que Dios lo quiso así, porque entonces Dios es malo, me decía yo. Y yo me quedaba como que, wow. En ese momento lo que pensé no fue ni siquiera en qué responderle, sino yo digo como que, wow, ella todavía no ha entendido. Y yo creo que parte de esa incomprensión es una culpa, ya yo creo que de generaciones, que ha venido arrastrando la iglesia, de que la gente se va a salvar por hacer cosas buenas, por ser bueno. Entonces, cuando tú le dices, mira, tú tienes que ir a la iglesia, tú tienes que buscar a Dios, bueno, entonces, ¿en qué consiste la cosa? Yo me voy a salvar, yo voy a ir al cielo por cambiar un estilo de vida, por no hacer tales o cuales cosas. Entonces peor aún, hay una doctrina que por lo menos nosotros tres, hemos sido muy afectados de ella, y es el creer que porque yo llegue al Señor, necesariamente tienen que acontecerme cosas buenas. Cuando nosotros sabemos por la palabra que la mayoría de los ejemplos que tenemos acá, sí, el resultado es positivo, pero no a la manera en la que el hombre la ve. Exacto. Porque los padecimientos físicos que nosotros vemos de esos grandes hombres de Dios, inclusive aquellos que fueron prosperados, como por ejemplo el caso de Job, como por ejemplo el caso de Salomón, que fueron grandes hombres con mucha prosperidad, fueron grandes hombres también con grandes aflicciones. Sí, claro. Entonces, no, el llegar al Señor nunca va a ser igual a todo va a estar necesariamente perfecto. Todo va a ser lineal. Todo va a ser
bien desde la perspectiva de no me va a pasar nada, no me van a llegar las aflicciones, no me va a tocar la enfermedad. Y es una falsedad. O sea, y de verdad que yo no sé, perdóname, Farah, yo no sé por qué hemos tardado tanto en desmitificar eso y como desarraigarlo de nuestra creencia, porque es que es una raíz muy profunda. Aún nosotros, sabiendo y entendiendo esto, nos llegan las situaciones y como que el pensamiento vuelve y surge. O sea, pero señor, pero yo no soy tu hijo. ¿Y por qué me pasa eso? Ay, sí. Nos pasa mucho. Y eso yo creo que ahí va, antes de que Farah intervenga, yo creo que ahí va el tema, otra vez, de que no hemos entendido, y yo creo que ya vamos conectando con el tema del episodio, el mensaje central, el big picture. Correcto. Yo creo que ese debería ser el nombre del episodio, el big picture del evangelio. O sea, la gente no ha entendido de qué se trata el evangelio. Yo creo que ahí tenemos una responsabilidad demasiado grande nosotros, los cristianos, los creyentes, la iglesia, en qué es lo que le hemos explicado al inconverso de lo que es el evangelio, lo que es la iglesia. Que los cristianos no hacen, que los cristianos no tal cosa. ¿De qué tú estás hablando? O sea, y mira, y es muy fácil. Por ejemplo, personas muy cercanas a mí, sobre todo cuando son de generaciones un poco más mayores, dicen, juzgan basado en temas muy superficiales. Por ejemplo, volviendo lamentablemente al hecho de ocurrido semanas atrás en la discoteca Jet, hubo una persona ahí que era cristiana. O sea, por lo menos varias personas que eran cristianas. Asistentes a iglesia pero y todo eso. No tardaron en decir, si hubiera sido cristiana no hubiera estado ahí. Eso fue un juicio de Dios. Señores, cuidado. Mira, eso mismo, gracias por... El Señor tiene todo concatenado. Dentro de los errores que hemos... que nosotros cometemos y de esas cosas que dice Ricky que tenemos arraigadas es hasta el estilo de muerte. Claro. O sea... Si murió así, eso fue Dios que le mandó juicio. Es una tragedia, su juicio. O sea, si tú... murió en paz en su cama. Si pasó de esa manera... Se fue con Dios. Si se fue de esa manera, no se fue con Dios. Ay, mi madre. Eso o sea, es un tema de estructura y de que nosotros... O sea, que ninguno de los apóstoles se fueron con Dios. Porque probablemente Lázaro se fue tranquilamente. O sea, uno crucificado de cabeza, decapitados, a pedradas. Entonces, ese que murió a pedradas dijo que vio la gloria de Dios. Entonces, personas con esa semilla que conocieron al Señor, que se bautizaron, tal vez... pudiésemos decir dentro de esa creencia arraigada que tal vez no es la correcta, que estaban en el lugar incorrecto. Pero aún de eso Dios tiene cuidado. Claro. Y nosotros, lamentablemente, por la forma de los hechos, tenemos la indisposición de aceptar que llegó algo que es inminente para todos, claro, que es la muerte. Okay. Ahora, hay un plan de parte del Señor que está en cada una de nuestras vidas, que es parte del big picture, ese plan de salvación y de esos propósitos, promesas que el Señor tiene para con nosotros. Y a través de Cristo y con la guianza del Espíritu Santo y por su palabra, podemos ir siendo guiados para poder alcanzarla y hacer las cosas como Él quiere. Pero esa naturaleza humana del yo que tiene que cada día menguar, nos lleva a tener pensamientos, estructuras que es como nosotros pensemos. Entonces, que habían cristianos ahí. Miren, señores, Iván, en ese momento, y tocamos este tema porque estamos grabando cerca, Iván dice, Dios nos libre, porque a veces uno puede por cumplir estar en un lugar incorrecto. ¿Incorrecto en qué sentido? Claro. En el sentido de que no es un lugar donde tal vez estén pasando cosas que a los ojos suyos, mío como cristiano, no estén correctos. A los ojos de Dios no esté correcto. Sin embargo, por un tema de testimonio, uno tal vez tiene ese temor de Dios y ese convencimiento de que el Espíritu Santo te quiere en otros ambientes. Claro. Pero tampoco podemos... Y a Dios que nos perdone, decir,
no fulano debió se morir, perdió, no podía morirse así. No, y te voy a decir una cosa. Si pasa hoy, por ejemplo, todo el que piensa que una persona que falleció en un lugar no debido, según O de nuestro una criterio, forma no... una forma whatever. Ujú. O sea, si usted cree que eso que pasó en ese lugar se desploma, Dios libra a todas las iglesias. Se desploma el techo de una iglesia en pleno culto. ¿Usted cree que todos los que estaban ahí sentados escuchando esa prédica se fueron con el Señor? Alábalo. Es lo mismo. O sea, Alábalo. es exactamente lo mismo. Estaba en el lugar indicado, según nosotros, porque se fueron con Dios porque estaban Porque recibiendo. estaban ahí. Señor, hay muchísima gente que está en el culto, que lo que están es chequeando Instagram, scrolling para arriba. Están ahí, descarriados dentro de la que iglesia. están descarriados dentro de la iglesia, que están Ujú. esperando salir de ahí para vivir su vida Sí. de vanidad y en la carne. Entonces, es un tema de, volviendo al punto de para atrás, de cómo hemos estructurado Sí. que debe ser el evangelio. Y ojo, que oigan qué interesante lo que predica Juan el Bautista. Sí. Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, nosotros pertenecemos a un reino, pero nosotros a ese reino le hemos puesto demasiados adornos Ujú. y demasiadas reglas y demasiadas formas que es como poniéndole una carga a los gentiles, en este caso a los Sí, inconversos, sí. que ellos no la entienden. Y esa carga lo que ven es simplemente una saturación de información. Dice es que eso es un estilo de vida que yo, que me conozco, no puedo llevar porque yo soy así. Y entonces ahí que usted da cuenta que nosotros hemos predicado por mucho tiempo mal el evangelio. Porque el big picture es, mi hermano, usted vino a esta tierra por gracia y misericordia del Señor. Y del Señor tiene un plan de salvación perfecto que quiere conectar contigo para que tú entres en él y se cumpla un diseño perfecto, que no tiene que ver con usted dejar de hacer nada, porque es eso, lo que tiene que ver con usted entender lo que significa Jesucristo en su vida, para entonces, a través del Espíritu Santo, Él va a ir obrando porque es el que hace la obra. Entonces, le hemos impuesto cosas y yo creo que ahí es donde tenemos una gran responsabilidad o irresponsabilidad como iglesia de generaciones. Y entrando a la llamada de mi amiga, yo me sentí tan mal porque yo dije, wow, parece que yo he hecho un trabajo. Ya digo, al final tampoco es que me voy a victimizar, pero o sea, parece que yo no he explicado bien o voy a tengo que orar más por mi amiga, porque definitivamente parece que no he entendido de qué que se trata. No se trata de que yo hice, de que yo soy buena esposa, buena madre, buena nada. No somos buenos nada. Todo lo que somos, todo lo que tengamos de bueno es por Dios. Entonces, somos malos y merecedores. Hasta que no entendamos que somos inmerecedores y que necesitamos de esa gracia. Cuando el evangelio se vuelve en algo moralista, ahí está el tema moralista. Entonces, lamentablemente, se ha perdido la brújula. Yo creo que esa ha sido una de las estrategias más sutiles y efectivas del enemigo. Y volviendo a la palabra, porque quiero que lo veamos en la palabra, porque el pasaje que tú trajiste creo que lo desglosa bastante bien. Recordemos Juan el Bautista. Juan el Bautista, dice la palabra, el más grande de los profetas. O sea, no estamos hablando de cualquier persona. Y usted podrá quizá en un esquema de pensamiento carismático, pentecostal, usted podrá verlo en la palabra y tú podrás decir, pero ven acá, Elías, Eliseo, Samuel, estos grandes hombres que descendieron fuego y hablaron de forma profética según lo que nosotros entendemos que es profecía. Y vemos a Juan el Bautista y como que lo equiparamos y nosotros no lo categorizamos como Dios lo categoriza. Sin embargo, este gran hombre de Dios, que fue el que preparó el camino, Dios le dice a su grupo de cercanos que ese hombre es el más grande de los profetas. Y ese gran hombre, ese más grande de los profetas, al mismo tiempo también fue una persona que también padeció de falta de visión. Y también en un momento determinado no tuvo el big picture necesariamente. Y eso tú lo ves en el libro de Lucas. Igual léelo. Dice, y él envió al Señor a preguntarle, o sea, Juan envió a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O debemos esperar a otro? O sea, esa pregunta tiene que haberle causado un dolor tremendo, yo me imagino, a Jesús. Porque Juan no es un perinceo, es Juan. Juan y él se conocían desde el vientre de la madre. Y o sea,
Y entendemos por la palabra de que Juan debía de conocer y entender. Pero eso nos habla a nosotros también. Sí. Que nosotros, estando cerca, muchas veces nos perdemos realmente de cuál es la visión, cuál es el panorama, cómo es que Dios ve las cosas y cómo el hombre ve las cosas. Lamentablemente, vemos cosas diferentes. Y el otro día veía un reel, de esos reels que le aparecen a uno. El algoritmo sabe qué es lo que es. Y hay un señor ahí hablando y presenta dos imágenes, parecieran dos imágenes aisladas, y de repente estas dos imágenes son parte de un gran cuadro, donde si tú ves esas dos imágenes aisladas, tú ves dos condiciones completamente diferentes. Sin embargo, cuando tú lo ves completo, tú lo que ves es un paraíso. Y tú dices, wow, o sea, así somos nosotros. Nosotros nada más estamos viendo nuestras cuatro paredes, nuestras circunstancias, lo que está cerca de nosotros. Sin embargo, esa limitación de visión es lo que nos lleva a nosotros a pecar, a no entender realmente al Señor. Y por no entender al Señor, entonces, accionar de forma incorrecta, vivir de forma incorrecta, tener una cosmovisión completamente errada. Porque estamos viendo las cosas en función de nuestras circunstancias. Y claro, no es un tema para simplemente hacer un checklist de que vinimos a decir una palabra. Esto es algo real. Nosotros eso es lo que vivimos todos los días. Cada vez que se nos presenta una situación, cada vez que usted está en un desierto, cada vez que usted se ve enfrentándose en decisiones importantes, Dios está viendo por encima de su situación y ve el paquete completo y ve el futuro y ve todo lo que va a acontecer. Sin embargo, nosotros nada más estamos viendo lo que tenemos delante de nuestros ojos. Entonces, ¿cuál es la invitación? Y este es uno quizás de los puntos más clave de esta conversación. El plan está trazado ya. O sea, Dios trazó el plan. El evangelio es el evangelio. El evangelio es simple. El evangelio es que el hombre perdió su comunión con Dios. Dios preparó el camino, vino y restauró su relación con Dios por medio de la persona de Jesús. Y ahora está preparando nuestras moradas para nuestra vida eterna que vamos a vivir con Él. Amén. Y en medio de ese proceso, el hombre ha pasado por diferentes etapas y facetas donde al día de hoy nosotros somos copartícipes de ese reino y estamos ayudando a preparar el terreno en otros corazones para que también vivan una vida eterna junto con Cristo. Amén. O sea, no hay que darle más vuelta. Es el evangelio. El evangelio se trata de mucho más de la eternidad que lo que nosotros estamos viviendo aquí. Terrenal. Correcto. De lo terrenal. Y tú sabes que yo no me había puesto como a pensar en eso de que Jehová le mandó a preguntar, qué sé yo, como que uno le mandó a preguntar por una confirmación, pero es curioso porque él dice que era el profeta más grande. Y se supone que todo lo que él hacía hasta ese momento era guiado por el Padre, porque todavía Jesucristo no había iniciado su ministerio. Entonces era el Padre que le llevaba, así como mandaba a los profetas del Antiguo Testamento, a un Samuel, a un Elías, era directamente una relación con el Padre que él tenía. Y para confirmar, él le manda a preguntar, como hasta, me imagino que con más vergüenza que otra cosa, porque son primos. Y recordemos que en ese momento Juan está en la cárcel. Sí. O sea, Juan está preguntando porque ya Juan sabía que iba a morir. O sea, ya Juan sabía que estaba ya en sus últimas. Y él necesitaba... O sea, si él está preguntando algo, imagínese usted lo siguiente. En su lecho de muerte, usted mandarle a preguntar al que usted predicó que ese es el Mesías. ¿Eres tú? Que si eres tú. O sea, quizá en el momento más difícil de su vida, en su lecho de muerte, preguntar eso. Se te habla mucho de quizá la condición del corazón que tenía Juan en ese momento, en ese contexto. La condición tal vez era un tema de, en su humanidad, temor, angustia, aflicción. Pregúntale si es él, para ver si lo hice bien. Si hablé de quien debía hablar. Si llegó el que yo estaba anunciando. Puede ser. Ahora, a mí me llama mucho la atención realmente la respuesta de Jesús. Porque la respuesta de Jesús creo que le pone como el sello, claro, a lo que nosotros estamos hablando. Dice que en ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos. Además dio la vista a muchos ciegos. Entonces respondió a los enviados. O sea, él primero hizo... Es como que le mandaron a preguntar.
Y pareciera como que Jesús escuchó, pero no dijo nada y se puso a hacer y a demostrar. Exacto. Y entonces dijo, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas noticias. Dichosos el que no tropieza por causa mía. Cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? Le dice Jesús a la multitud. ¿Una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no. Pues lo que se viste ostentosamente y llevan una vida de lujo están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. O sea, yo creo que no hay una forma más ejemplar de cómo Jesús dar una respuesta a algo que parece hasta infantil. Porque nosotros lo leemos y si solamente leemos el pasaje y no vemos el contexto completo, ¿qué hizo Jesús? Jesús realizó milagros y luego fue a las Escrituras y fue al pasado, aquel momento donde se habló de Juan. O sea, ya Dios había trazado el camino de Juan y ya Dios había visto el mapa completo de la vida de Juan. Amén. Y trajo a colación de que aún Juan siendo Juan y siendo quizás el más grande entre los hombres, es el más pequeño en el reino de los cielos. O sea, te está diciendo a ti que estás escuchando, a ti que estás leyendo la palabra, el reino funciona de una manera diferente a cómo funciona la tierra. Y yo creo que eso es eso es totalmente importante para, volviendo al punto de la llamada de mi amiga, que las cosas no funcionan como nosotros estamos expuestos acá. Que la justicia de Dios es, bueno, yo me porto bien o yo no le he hecho daño a nadie, a mí no me pueden pasar cosas malas. Porque ese es lo elemental. Eso es lo que hace que yo estoy... Entonces, es que ese 2 más 2 igual a 4 en nuestra mente. Entonces, cuando leemos el pasaje, vemos a un Juan totalmente desprendido de todo lo que esta vida te puede ofrecer en cuanto a bienaventuranza, ¿no? Un hombre que vivía en el desierto, que lo que usaba era ropa salvaje, comía animales salvajes, que él no predicaba prosperidad. Él predicaba preparación para lo que venía. O sea, prepárense, arrepiéntanse. Entonces, hasta que la gente no entienda de en qué consiste, esto no es que consiste en que si tú crees en mí, yo te voy a dar y te voy a dar y no te va a pasar nada. Y no te va a pasar nada y tú vas a estar todo bien. O sea, eso es un falso evangelio. Señores, pero la palabra clave está ahí. Si Juan le dice al pueblo preparando el camino, arrepiéntanse, ¿es porque no estamos haciendo algo bien? Exactamente. O sea, no es que yo soy bueno, que yo no... Es que hay una parte importante en el evangelio que es el arrepentimiento. Entonces, si tú eres bueno, si tú no le haces daño a nadie, si tú te portas bien dentro de tu casa, si tú entiendes que todo está bien, ¿para qué sirve dentro del mensaje de salvación el tema del arrepentimiento? Entonces, la gente le tiene miedo, le tenemos miedo, no me voy a sacar al tema del arrepentimiento, porque tú te sientes tan mal y a la gente no le gusta sentirse juzgada, a la gente no le gusta sentirse corregida, a la gente no nos gusta sentirnos
confrontados. El tema de la confrontación es algo que te duele. Cuando te que dicen arrepiéntete, eso quilla. Eso molesta porque te ven Esa como un evangélico quilla. atrasado, pero no es un tema de atraso, es un tema de que eso es la escritura, esa es la instrucción. Entonces, si tú no te arrepientes, no te salvas. Entonces, no te lo podemos matizar porque la palabra no es bajo matices, sino bajo una revelación que es pura y simple, como estamos diciendo, pero es dura de aplicar. Lamentablemente uno quisiera buscar otra manera, otra palabra para Tal decir, vez mira, no te arrepientas, lo que tiene que hacer tal cosa. No, pero que te estaríamos... Te pierdes. Te estaríamos haciendo un mal. Porque es como decirte, mira, está bien, no te vayas por ahí, vete por este caminito, que este camino no tiene tanta piedra, vete por ahí. Pero al final el camino termina en un precipicio. Entonces, dentro del big picture, el arrepentimiento es parte del plan. Entonces, no puedes dejarlo fuera porque va a estar incompleto y el plan es completo, es perfecto. ¿Para qué? Para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna. Entonces, el arrepentimiento es la llave. La llave o tal vez la lupa o los binoculares. ¿Cómo es? El telescopio. ¿Cómo que tú puedes ver una cosa más grande? Yo diría que el zoom. El zoom. El arrepentimiento es la forma en la que tú puedes salirte de ese momento donde tú estás. Del yo. Del yo, ¿verdad? Y empezar a ver ya con más claridad. Porque ahí es que el Espíritu Santo empieza a obrar y se te cae el velo. Claro. Entonces, cuando tú te arrepientes, ahí es que el Espíritu Santo puede empezar a obrar. Porque si no, bueno, dice la palabra que cuando Jesús estaba en Nazaret, por la falta de fe de la gente, él no pudo hacer milagros. Tuvo que irse a otro lugar. Entonces, hasta que tú no te permitas, porque tú, o sea, el Señor está ahí y el Señor ¿cómo podemos decir? El Señor, mientras tengas vida, el Señor te está dando la oportunidad de que tú vengas a Él. Y está la revelación del Espíritu Santo, pero también tiene que haber una disposición de tu corazón para conectarse. Y entonces que esa revelación venga a ti y entonces pases a ver la foto completa. Porque mientras tanto, lo que vas a ir viendo es desgracias aquí, desgracias un día, injusticia allí, injusticias allí. No debió ser así. Entonces, seguimos en estructura, seguimos poniéndole condiciones a Dios, seguimos viendo ese contrato de vida para que se firme a mi manera, no a la manera de Dios. Entonces, tal vez nosotros como seres humanos, en ese tema de la confrontación para el big picture, para ver el plan completo, tal vez yo te diga, mira, arrepiéntete para que las cosas en Dios sean distintas y tú puedas tener vida eterna. A que yo te diga, arrepiéntate. O sea, todo... la forma, el manejo, el tono. Manito, o sea, arrepiéntete. o sea, te voy a invitar una margarita o un cafecito para yo decirte arrepiéntete. Oye, hay un punto en nuestra vida que necesitamos ese sacudido y a veces esa sacudida no nos gusta porque también queremos condicionar la forma de Dios llamarnos la atención. Pero si quienes nos están escuchando, y esto estamos conversando también no solamente en función de ustedes, sino también de nosotros mismos. Sí, claro. El cristiano que es sincero consigo mismo tiene que llegar a un punto donde cuando las cosas no salen de la forma que uno entiende que deben de salir las cosas, uno tiene que buscar y clamar al Señor. Eso duele. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos está diciendo que nos arrepintamos, primero está teniendo misericordia, porque nos está trazando el camino. Sí. Y volvemos a la foto grande, el big picture. Cuando Dios nos traza el camino, es porque ya Él conoce la obra que Él quiere hacer con nosotros. Y yo lo digo por experiencia. Bueno, recientemente estoy en unos temas donde yo de verdad es como que una cosa detrás de la otra, como que todos los palitos juntos, pa. Y ahí uno se pregunta, uno dice, Dios mío, pero tú me diste la visión de esto. O sea, esto yo lo inicié con tu anuencia y sabiendo el final. Sin embargo, lo que yo estoy viendo ahora mismo no me cuadra, no me concuerda. Entonces, ¿por qué traigo este ejemplo a colación? Porque en mi reflexión, y es lo que yo he aprendido con el tiempo, yo tengo que dudar de cómo yo estoy manejando las cosas y no de la visión. Porque la visión se va a cumplir. La visión podrá tardar, pero la visión se va a cumplir. Ahora, si las cosas no están bien, entonces tengo que cuestionarme yo
no cuestionar a Dios. Tengo que mirarme yo, si soy yo el problema. ¿Y dónde está el problema? Y si efectivamente no hay nada, pues entonces tengo que confiar en Dios. De que su soberanía está por encima de todas las cosas. Correcto. Y activar la fe para entender que algo va a ser Dios para que su visión se cumpla. Porque si es de Él, pues entonces se va a cumplir. Amén. Entonces, entender el panorama completo en los momentos de dificultad, que principalmente cuando vienen las encrucijadas, uno realmente va a poder tomar, si es que tiene que tomar una decisión, con mucha más sobriedad, pero sobre todo la paz que sobrepasa todo entendimiento, ahí es que se encuentra. Amén. Porque tú sabes y descansas en el Señor. O en su defecto, si Dios te está inquietando, es porque tiene que movilizarte para que su visión se cumpla. Pero ya sea una o ya sea la otra, porque a veces también porque no tenemos paz, entendemos que no viene de parte de Dios. Cuidado, eso puede ser una mentira o un engaño. Ya sea una o la otra, el yo conocer la visión me va a dar a mí la tranquilidad en el medio del proceso. Y sobre todo, cuando yo meta la pata, porque la voy a meter, el proceso de arrepentimiento quiere decir, me devuelvo de esa dirección y camino hacia la otra dirección, que fue la que Dios me trazó. Ujú. Y si no conozco cuál es la dirección, entonces tengo que procurar la dirección en donde tengo que procurarla. Así es. Que fue lo que le pasó a muchos hombres del Señor. A Abraham le dijeron, sal de tu tierra y de tu parentela. A Abraham no le dijeron, váyase a la tierra de Canaán. Primero le dijeron, sal de tu tierra y de tu parentela. Y en su defecto el Señor fue trazando el camino y fue propiciando el plan. Pero ¿tú sabes qué entendió Abraham? Abraham entendió que el plan estaba muy por encima de él. ¿Por qué? Porque comenzó a entender el plan completo. Le costó toda una vida, pero al final lo entendió. Que no se trataba de él. Quizás te cueste toda una vida, pero por favor entiende, no se trata de ti. No se trata de mí. Se trata de algo más grande que nosotros. Y nosotros entender eso tiene que, lamentablemente, pero nos va a dar en el orgullo, porque que somos un orgulloso. Uh-huh. Y para poder realmente interpretar correctamente la imagen completa, tiene que ponernos de este tamañito. Bien chiquitito. No va a poner chiquito, porque es que cuando usted agarra así y le hace zoom out, es que es verdad que somos chiquiticos. Entonces, la invitación está. Vea la imagen, porque la imagen está trazada en la palabra. No se quede con una porción, no se quede con un pedacito de la foto. No coja el pedazo de la foto que más le gusta, que es donde está el lago, que es donde está la playa. Váyase también al desierto. O váyase también a... O sea, es completo. Tú sabes que reflexionando en eso que dices, viendo la imagen completa y recordando lo pequeño que eres dentro de esa imagen, a pesar de lo grande que tú veas tu circunstancia, cuando tú ves la imagen completa que te ve desde aquí arriba, como nos ve Dios, que tu actitud sea la misma de Juan, que él era una persona humilde y se consideraba así mismo, no tenía un mayor concepto de sí mismo que el que tiene, porque él sabía cuál era su misión y estaba en cumplimiento de ella. Y lo demostró. Y lo demostró, y no solamente que así como Jesús fue quien reconoció a Juan y dijo, así como ustedes lo ven, no hay nadie en esta tierra que ha pasado mayor que Juan. O sea, miren la satisfacción, el complacimiento que tenía Jesús de Juan. O sea, que así mismo el Señor y diga que, de ojo, nosotros. No, eso no se lo dijeron a Juan porque ya se habían ido a dar el mensaje. Exacto. O sea, no fue se un lo digo a reconocimiento Juan. público. Fue un reconocimiento público a los otros. O sea, que así mismo hable Dios de ti y de mí y de nosotros a otros. O sea, que a nadie, o sea, ese que está ahí, Farah, Iván, Ricky, quien sea que nos esté mirando, ese que está ahí cumplió su rol y ese va a ser grande dentro del reino. ¿Por qué? Porque jugó su rol. Pero jugó su rol porque entendió la foto completa. Y algo interesante que decía Ricky, o sea, váyase al desierto también. Juan estaba en el desierto. Y lo más interesante de todo, que para usted entender la foto completa, lamentablemente va a tener que ir al desierto. O sea, Juan no predicaba en Jerusalén, en la ciudad. No. Juan estaba en el desierto y quien quería oírlo tenía que ir para el desierto. ¿Qué es lo que predicaba ese loco?
Porque literal. pensaban que era loco. Porque pensaban que era loco. Entonces se empezó a regalar la voz. En el desierto hay un loco que está predicando que por ahí viene el Mesías. El rey. Y lo respetaban. Y no, espérate, hay que escucharlo. Y el respeto que se gana. O sea, la gente caminaba hasta el desierto para escuchar. Y ahí, cuando escuchaban a la palabra de Juan, se arrepentían, se bautizaban. Y entonces ya venían transformados con la foto completa. Eso es así. Eso es así. Pero nada, señores. Esto era un episodio así... Dick Light. un episodio del origen, como le decimos. De cuando iniciamos. Pero sí quiero terminar. Porque a veces usted oye a uno hablando de estas cosas. O puede escuchar a otra persona. Y de verdad, yo como que trato de ponerme en el zapato de una gente que quizá no conoce. Estuviste ahí. Y tener un poco de empatía. Es difícil entender a una gente que está hablando de esa forma, como, pero ¿cómo tú quieres que yo piense en la eternidad? ¿Cómo yo puedo pensar en eso? O sea, ¿con qué se come eso? La mejor herramienta la tenemos nosotros disponible. Mi invitación es, si usted por alguna razón se quedó con la curiosidad y aún así no entiende de lo que estamos hablando, hay algo que se llama oración. Y todos tenemos acceso y no cuesta nada. Bueno, sí cuesta, tu tiempo. Váyase a la oración. Y si no sabe orar, orar es hablar. Y hablar con Dios. Y créame que aunque usted crea que está hablando con el aire, cuando usted se tranque, cierra la puerta, como dice la palabra, que ya habiendo cerrado la puerta, ya Él estaba ahí esperándote porque Él conoce la intención de tu corazón, Dios se va a encontrar contigo allí. Amén. Y te va a escuchar. Amén. Y va a responder a tus inquietudes. Y Dios no tiene ni vergüenza ni tiene problema con que tú le preguntes cosas difíciles. Pero sobre toda cosa, cuando te encuentres con Dios, hay muchas cosas que aunque no la entiendas, vas a caminar, vas a ser transformado, vas a arrepentirte. Porque ya el conocimiento de un Dios que está vivo, lo vas a poder tener palpable. Por eso hay muchas cosas que nosotros es por fe que la creemos. Pero porque hemos conocido. Para creer por fe tenemos que conocer a Dios. Y eso se logra en la oración por medio de la palabra. Así que nada. Esa fue la invitación de nosotros el día de hoy. Esperamos que haya sido de mucha bendición. Esperamos que usted no se quede con este mensaje tampoco, sino que lo comparta. Que usted nos dé a seguir, ponga la campanita. Eso nos ayuda muchísimo. Se me olvidó decir al inicio, porque yo dije, óyeme, yo venía con el camino entero. Vamos a decir al inicio... Todo, que nos siguen en las redes, que se suscriban a Patreon y toda la cosa. Nunca lo hacemos. Yo creo que vamos a tener que... Yo no sé cuál es la Vamos a tener que meter un anuncio grabado específicamente para meterlo así a la mitad. Increíble. Pero sí, si no se ha suscrito a Patreon, síganos. Entre a www.patreon.com/vivirconfepodcast y suscríbase a nuestra comunidad de Patreon, que cada vez va creciendo más. Vienen actividades evangelísticas, misioneras. Nos vamos... El próximo viaje va a ser para las Yayitas con Doña Xiomara. Tenemos un operativo chulísimo allá con niños y de paso nos vamos a dar unos riitos heavy. Unos riitos light. Unos riitos light y una comidita al caldero. Yeah. Así que suscríbase a Patreon y no se pierda de esta familia que hemos creado. De verdad que es una bendición. Así que... Gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye.